Otra vez, ¿cómo están? Vamos ahora a continuar el curso dando la clase que correspondería al miércoles 15 de abril, por supuesto, la primera semana después de la Santa. Bien, en la clase anterior, que consistía en 4 o 5 videitos, lo mismo que esta, ¿verdad? Videos cortitos para que yo los pueda subir bien a YouTube. Lo que vimos en aquella clase es las funciones homogéneas. En la penúltima clase y en la última habíamos dado lo de criterio del Hessiano. Como les anuncié cuando vi el criterio del Hessiano, eso corresponde a la tarea 9 de su guía, ¿verdad? Hicimos algunos de allí, ustedes van a hacer los demás, los van a completar y listo, ¿no? Y les anuncié que me brinqué una partecita, porque a mí me gusta más darlo así, que es lo que corresponde a la tarea 8, que es en donde se da lo del polinómico de Taylor de grado 2, que eso sí lo vi, es la primera parte, y luego todo lo demás es hablar de funciones convexas, cóncavas, cuasicóncavas y cuasiconvexas, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver justamente eso, qué son esas funciones cóncavas, convexas, etcétera, ¿no? Bien, de entrada, las definiciones generales de función cóncava y función convexa son complicadas en abstracto, pero voy a explicar los conceptos muy platicaditos y les voy a dar la definición formal para cualquier función de n variables para que la tengan allí y más o menos la puedan traducir a una función de una sola variable o de dos variables, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿no? Entonces vamos con lo conceptual primero, así, qué es una función convexa y qué es una función cóncava. Por cierto, está relacionado, pero no es lo mismo que un conjunto convexo. En algún momento del curso vimos conjuntos convexos, aquellos conjuntos que no importa qué dos puntos elija, el segmento que los une siempre está contenido en el conjunto. Tiene que ver lo que vamos a ver ahora de funciones convexas y cóncavas, ¿no? Pero no es lo mismo, son conceptos distintos, ¿no? No existen conjuntos cóncavos, por ejemplo, no se define como tal. Un conjunto es convexo o no lo es y listo, ¿no? Y una función puede ser cóncava, convexa o ninguna de ellas o por tramos, ¿no? La iremos viendo. Pero bueno, lo que en cálculo 1 llamábamos función cóncava hacia arriba era una función que fuera así, que su parte cóncava estuviera hacia arriba. Claro que la curva puede tener partes cóncavas hacia arriba, partes cóncavas hacia abajo, pero vamos a ver una función que en todo su dominio sea siempre cóncava hacia arriba, ¿no? Y en ese decíamos que una función que estuviera así era cóncava hacia abajo. La parte cóncava estaría hacia abajo. Bueno, se mencionó en un momento en cálculo 1, pero a las que son cóncavas hacia arriba se les llama funciones convexas, a las que son cóncavas hacia abajo se les llama funciones cóncavas, nada más. Es una función cóncava, es una función convexa, eso es una definición nada más, ¿no? En todo su dominio, esta función es convexa, ¿no? Esta en todo su dominio es cóncava. Que recuerden, es sinónimo a cóncava hacia abajo, cóncava, ¿no? Y cóncava hacia arriba es convexa. ¿Qué vamos a llamar? Es convexa y cóncava. Bueno, y eso ustedes saben que tenía que ver con las funciones derivables, toda suave y bonita, ambas, ¿verdad? Es cuando la segunda derivada sea positiva. Aquí en cada uno de los puntos la segunda derivada es positiva, por eso es cóncava hacia arriba todo el tiempo, es decir, una función convexa, ¿no? Y aquí la segunda derivada siempre es negativa, ¿verdad? Pero como hay algunas funciones que no son derivables en todos sus puntos y demás, se define de una manera más complicada la complejidad o concavidad de una función, porque es más general la definición, ¿no? Aplica para más funciones más complicadas, ¿no? Y bien, la idea es la siguiente. Yo tengo el dominio de la función, que por cierto, el dominio de la función para definir lo que voy a definir tiene que ser un conjunto convexo. Eso sí, ¿no? Como pueden ver, este conjunto que es el dominio de la función es un conjunto convexo. En los reales, ¿verdad? Es todo unido, digámoslo así, ¿no? Bien, entonces vamos a elegir cualesquiera dos puntos de la curva, ¿verdad? Del dominio. Aquí está el punto X, vamos a llamarle aquí, y el punto Y, por distinguirlos de alguna manera, ¿no? Entonces,
yo voy a trabajar con el segmento que une a esos dos puntitos, ¿sí? El punto que es x, f de x y el punto y, f de y. Esta es la función f de lo que ustedes quieran, ¿verdad? No importa. Ese segmentito. Bueno, en una función convexa, es decir, cóncava hacia arriba, ocurre lo que se ve aquí en el dibujo. No importa qué dos puntos elijan del dominio, en este caso yo elegí x y y, pero puede ser cualquier dos puntos, el segmento siempre queda por arriba de la curva. Yo puse aquí un par de puntos, pero tiene que ser para todo x y y, es decir, si cambian de x y de y, el segmento que los une siempre está por encima de la curva, siempre está por encima de la curva, siempre está por encima de la curva. Mientras que en una función de este tipo, ¿verdad? En donde el conjunto también es, el dominio también es convexo, ¿verdad? Si yo elijo dos puntos cualesquiera del dominio, uno es x y otro es y, el segmento que los une, ¿verdad? El segmento que los une a esos dos puntos, ¿verdad? Lo pinto bien, perdón. Siempre está por debajo de la curva. Es decir, esta línea siempre queda por debajo del cacho de curva, ¿verdad? Pero no es para dos puntos de estos, sino para cualesquiera dos puntos. No importa cuáles dos elijan, el segmento que los une, que pueden ser muchísimos segmentitos, siempre debe quedar por debajo. Cuando el segmento queda por debajo de la curva, se llama función cóncava. Cuando el segmento queda siempre por encima de la curva, se llama función convexa, o cóncava hacia arriba, ¿verdad? Esa es la definición tal cual, con palabras, ¿verdad? Aquí lo que importa es que es para todo x y y en el dominio de la función, ¿verdad? En el dominio de la función, sea cual sea el dominio debe ser convexo, eso sí, insisto, como un conjunto convexo. Entonces, para cualquier par de puntos, el segmento que los une siempre está por encima de la curva. Y aquí, para cualesquiera dos puntos del dominio, los dos puntos, el segmento que los une siempre está por debajo de aquello. Bueno, y eso es válido también en dos dimensiones y en más dimensiones. Si yo tuviera en lugar de esto una superficie que estuviera así, ¿verdad? Ya es una superficie, no es una, es una superficie que está así como un casco, ¿verdad? Esta sería una función cóncava, porque no importa qué dos puntos elijan de la superficie, ¿verdad? El segmento que los une siempre está por debajo de la superficie, siempre, ¿no? Y si la superficie estuviera así, aquí las entrecrucé, están enrevesadas, ¿verdad? Es decir, esta corresponde con esta y esta con esta, ¿verdad? Pero no importa, es una superficie que es como una cacerolita, ¿verdad? No importa qué dos puntos elijan ustedes de la superficie, el segmento que los une siempre está por encima de la superficie, que sería este caso, ¿verdad? Y también se vale para Rn, aunque ahí no se pueden graficar, no importa, ¿no? Y esto que estoy diciendo formalmente se escribe así. El segmento que los une a esos dos puntos se puede escribir de la siguiente forma. 1 menos t por f de x, ¿verdad? Más t por f de y. Los pongo como vectores, pero aquí son números reales porque las mismas pasan en general, ¿verdad? Esto que está aquí es el segmento de línea que va de aquí para acá. Para cada t, si le ponen t igual a 0, ¿verdad? Están aquí. Si le ponen t igual a 1, están aquí. Y eso es todo ese segmento. T va de 0 a 1, entonces tendríamos esto. Entonces, esto va a ser siempre, en el caso de la función convexa, mayor o igual, va a estar siempre por arriba, ¿verdad? Que la curva. Y la curva se va a representar por simplemente la función, bueno, t veces, perdón, es la función evaluada, perdón, no está pintando bien, la función evaluada en tx más 1 menos t por y. Porque esto que está aquí adentro, a lo que le aplico la función, ¿verdad? Son todos los puntos que están de aquí para acá. Y eso lo voy a evaluar en la función y me va a dar estos puntos de acá.
Y esto debe de ser, esto para función convexa, ¿verdad? Convexa sería que se cumpla siempre esto, que el segmento que los une esté siempre por arriba de esto. Y esto es válido para para toda x y y en el dominio de la función, que tiene que ser un conjunto convexo, y también para toda t en el intervalo 0,1. Y disculpen, no es con mayor igual, es con mayor estricto, ¿verdad? Mayor que. Entonces tendríamos este resultado importante. No incluyo el 0 y el 1 del intervalo porque en el 0 y en el 1 me dan los dos puntos que están justamente en la mera curva, ¿verdad? Ahí sí coinciden los dos. En esos dos puntos coincide el segmento con el punto. Pero en todos estos tiene que ser mayor estrictamente. Entonces, esto sería que la función fuera convexa. Ahora, para cóncava es exactamente lo mismo, nada más que tiene que ser menor que. El segmento que los une está siempre por debajo de la curva. Entonces, esto mismito, ¿verdad? El 1 menos t por la función evaluada en x, ¿verdad? Más t por la función evaluada en y, va a estar siempre, en ese caso, por debajo, ¿verdad? Por debajo, el segmento está por debajo de la curva, y la curva está dada por la función evaluada, exactamente lo contrario, 1 menos t por x más t por y. Y también para toda x y y en el dominio de la función y toda t en el intervalo 0, 1. Y esto aplica para cualquier función de Rn a R. O sea, no tiene que ser de R a R como estos grafiquitas. Puede ser de R2 a R, son superficies, o de R3. Y esto se aplica para demostrar cosas todas feas en cursos más abstractos, ¿verdad? Pero como definición se cumple esto, ¿verdad? Directamente. Directamente es la definición. Me conformo con que ustedes me pueden decir una gráfica que yo les pinte, si es cóncava o convexa, con la pura parte intuitiva de si le ponemos el segmento por acá, ¿verdad? Y siempre está la curva por debajo del segmento. Al variar el segmento para toda x y toda y, esa es la clave, ¿no? Y aquí también variamos el segmento, que son muchos segmentos, y siempre está por encima, ¿no? Bueno, hay un caso en que me dicen que si incluyo el igual y se sigue cumpliendo, se puede llamar convexa no estricta y cóncava no estricta. Esta es la definición para cóncavo y convexo estrictas, que cuando no se dice nada es que es estrictamente cóncava o convexa. Ahora, cóncava no estricta y convexa no estricta es lo mismo, pero con el signo igual, lo cual significa que en algunas partes el segmento podría coincidir con la función, en alguna parte, ¿no? No que siempre esté por encima, sino que podría coincidir en alguna parte. Un ejemplo de esto sería lo siguiente. No estricta sería, por ejemplo, que una función fuera, por ejemplo, así. Esta es una función que sí es convexa, pero es no estricta, porque hay varias veces que el segmento que los une va a coincidir con la línea, ¿no? Entonces sería no estricta, ¿no? Y lo mismo, cóncava no estricta puede ser una función que estuviera así, tiene así un segmento curvo, pero luego aquí tiene un segmento recto, por ejemplo. Si es una función que es cóncava, pero es no estricta, porque sí coincide aquí, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Que puede ocurrir esto. Ahora, esta es la definición formal de cóncava y convexa, y cuando no es estricta... Tienes un minuto. Cuando no es estricta, entonces le ponemos el igual, ¿verdad? Cumple lo del igual. En algunas partes da igual para algunas x y y, ¿verdad? Pero si cumple siempre la desigualdad estricta, se llama cóncava y convexa estricta. Entonces, bueno, en el siguiente video continuamos con esto para averiguar más cositas de las funciones.